vamos a entrar al tema de hoy. Y para esto quiero invitarte que leas conmigo algunos versículos de Primera de Corintios, capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Gloria al Señor. A uno Dios les da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por este mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Gloria al Señor. Y también vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 1, versos 4 al 7. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, si ustedes ven, esta iglesia de Corintio era una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo, donde Dios operaba con milagros, prodigios y maravillas. La iglesia de Corinto es donde, digamos, a través de estas cartas a la iglesia de Corinto, donde nos llega el conocimiento abundante de los dones que operaban en aquella iglesia que el Señor levantó en los primeros siglos, ¿verdad? Dice aquí es que esta iglesia era rica en dones, en la manifestación de dones. Bueno, en toda la Biblia no encontramos un libro donde veamos esta enseñanza de los dones tan amplificada como lo vemos aquí. Gloria al Señor. En 1 Corintios hemos leído el capítulo 1, versos 4 y 7. Pablo describe esta operación de los dones en Corintio. El sentimiento de admiración, si usted puede notar, donde dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Gloria a Dios. Tanto en palabra como en conocimiento. Pablo se admira, está admirado de esta riqueza, gloria al Señor, de los corintios, porque era una iglesia rica en dones, rica en ministerios. Qué precioso que la iglesia de hoy pudiera abundar, ¿verdad?, con todos estos dones que tenía la iglesia de Corinto. Gloria al Señor. Hoy en día encontramos muchas iglesias, algunas iglesias tienen palabra de conocimiento o una enseñanza profunda de la palabra del Señor. Otras vemos que tienen lenguas, el hablar lenguas todo el tiempo. En otras hay un prominente don de profecía.
y todo el tiempo hay profecía. En otras hay muchas sanidades milagrosas, milagros, prodigios, maravillas, gloria al Señor. Y en otras hay también una reputación grande en milagros que Dios ha hecho en esos lugares. Pero esta iglesia de Corinto tenía todo eso. Tenía todos estos dones y todas estas manifestaciones de Dios en la iglesia. Gloria al Señor por la iglesia de Corinto. Ellos hablaban en lengua, ellos sanaban enfermos, enseñaban la palabra del Señor, tenían conocimiento de la palabra, había profecía, había milagros y había mucha manifestación de los dones. Inclusive creemos que ellos no carecían de ningún don espiritual. Esto es lo que Pablo dice acerca de la iglesia de Corinto. Creo que hay algo que Dios quiere para cada iglesia, pero Corinto lo tenía todo. Corinto tenía abundancia de dones espirituales, abundancia de ministerio. Bueno, ¿cuál fue el secreto de esta iglesia? Pablo nos dice en 1 Corintios 1:4, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Hay un pequeño ruido aquí. Bueno, Él les ha dado de su gracia, dice. Y bueno, esa gracia en la iglesia de Corintio era bien abundante. Cuando Pablo fue a la iglesia de los Corintios, la cosa más importante por la que Pablo dio gracias a Dios fue la gracia. Gloria al Señor, la gracia que esta iglesia tenía de parte de Dios. Esto no fue un comentario que escucháramos a Pablo decir acerca de otras iglesias, pero sí lo dijo para la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Bueno, Corintio tenía algo especial, vamos a decirlo así. Corinto tenía una gracia de Dios maravillosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? En 1 Corintios capítulo 1, versos 5 y 7 dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y el verso 7 dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansia la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tremenda, pero iglesia de Corinto tenía una riqueza espiritual inconmensurable, que no lo vemos en las otras iglesias. Gloria al Señor. Pablo dice, habla de su habilidad en estos versículos, de recibir la gracia de Dios y como resultado tener una abundante demostración de todo don espiritual. Vemos que los corintios entendieron la gracia más que cualquier otra iglesia. Gloria al Señor. La iglesia de Corinto estuvo en una ciudad que estaba llena de paganismo, en una ciudad donde se levantaron templos a grandes deidades paganas que ellos adoraban. Corinto estaba en medio de, vamos a decir, de templos como el dios Apolo, Octavia, el santuario del dios de sanidad, y un gran templo para Poseidón. En tremendos templos de paganismo había en Corinto. Ellos estaban en medio de una ciudad muy idólatra, adoradores de imagen, adoradores de cuanta cosa usted se le puede imaginar. Pero no solamente esto, sino que Corinto era una ciudad que se caracterizaba por su inmoralidad. Ellos usaban, vamos a decir, la inmoralidad se usaba en los templos para adorar a sus dioses paganos. Algo tremendo, hermano. La diosa Afrodita se podía ver desde las colinas. Este templo de la diosa Afrodita tuvo 1000 prostitutas sagradas.
Era una ciudad como Las Vegas de Estados Unidos. Así era la ciudad. Había una prostitución y una inmoralidad extremadamente grande en medio de esa ciudad de Corinto. La reputación de Corinto de inmoralidad hizo crear dentro del idioma griego una palabra griega que significaba algo así como una persona fornicaria. Entonces, cuando ellos querían decir que una persona era fornicaria o que tenía el pecado de fornicación, decía que la palabra griega que por ese tiempo se usaba era que era una persona como de Corinto. Así era mencionada. O una niña o una joven, decir una joven corintia, quería decir que era una joven fornicaria, que era una joven que andaba en el pecado de fornicación todo el tiempo, el pecado sexual o como quiera llamarlo. Era como ponerle un rótulo de prostituta a una persona que se le llamaba de Corinto, era decirle que era una prostituta, en una palabra. Esa era la reputación que tenía la ciudad de Corinto. Tremendo, ¿verdad? Bueno, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, Pablo describe los pecados de Corintio. Dice así: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que todo esto abundaba en esta ciudad. Tremendo. Usted llegaba a la ciudad de Corinto y tenía que tener mucho cuidado. Yo estaba viendo películas sobre los viajes de Pablo, y cuando Pablo llega a Corinto, bueno, se encuentra con unas mujeres semidesnudas y con unos peinados terriblemente una imagen de prostituta, imagínense. Y empiezan a estrecharle a Pablo en la película. No sé si usted vio la película en los viajes de Pablo a Corinto. Empiezan a comenzar a estrechar a Pablo y como que querían algo con Pablo, a ver si Pablo les daba algún dinerito para que fuera con ella. Y Pablo se encuentra con todo ese ambiente. Imagínense el apóstol Pablo, pobrecito. Él venía de una ciudad como Jerusalén, que era, otro tipo de clima, y se encuentra con el clima de la ciudad de Corintio, que era un clima depravador, era algo terrible. Es como cuando usted va a Las Vegas, Nevada, usted va a ver ahí los jugadores y las mujeres mostrándose con vestidos ostentosos y con joyas vestidas como para conquistar a un hombre, ¿verdad? Porque yo digo que hay un límite de nuestra vestimenta. Cuando pasamos ese límite ya nos vestimos como una prostituta, hermano. Muchas veces yo le digo a mis hijas, porque a ellas les gusta pues arreglarse como toda joven, y yo le digo, pero no te pases más allá, porque cuando te pasaste más allá ya no eres una joven cristiana, ya eres cualquier cosa, ya se te va a confundir con una persona de mala vida. Hermano, tenemos que tener cuidado porque tenemos que ser sobrios, como dice la palabra del Señor. Bueno, en Corinto existía este tipo de vestimenta, este tipo de mujeres. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra, gloria al Señor, que esta era la reputación de Corinto. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo. Dice en el verso 11, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 6, el verso 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero Dios no salvó a los corintios porque ellos eran más moralistas que el resto de la ciudad. Ahora, eso eran algunos de ustedes, dice la carta de Pablo a los corintios. O sea, primero les dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores pueden heredar el reino de Dios. Pero dice, y eso eran algunos de ustedes. Gloria al Señor.
Quiere decir que los que estaban en la iglesia también habían sido algunos de aquellos que habían adorado a esos dioses paganos, habían hecho todo tipo de inmoralidad sexual en esos templos que se levantaban. Eso era alguna de ustedes. Y hermano, yo pregunto hoy en la iglesia del Señor, si nosotros empezáramos a preguntar a cada hermano que nos cuente su testimonio, vamos a encontrar que muchos hermanos fueron recogidos de la inmoralidad, fueron recogidos de una vida mala. Mi padre espiritual, que ya está en la presencia de Dios, que lo amé y lo amo con todo mi corazón porque sé que Él está vivo allí con el Señor. Él fue recogido, hermanos, de las calles, de estar embriagado por las calles. Esa era su vida. Pero Dios en su misericordia lo recogió, lo llenó con el Espíritu Santo. Fue un hombre de Dios tremendo. Fue un hombre que dio testimonio de ser un hijo de Dios. Pero ¿quién fue, mi querido hermano Rodolfo? Un hombre que no servía para nadie. Una persona inútil, una persona tirada. Bueno, los corintios fueron muy, dice acá 1 Corintios 6:11, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.